Ser Podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hoy vamos a abrir este paseo diario por la historia con una pregunta, bueno, con una duda. ¿Se puede ser Papa de Roma, o sea, el dirigente máximo de la Iglesia Católica, Papa de Roma, y al mismo tiempo tener un pacto con el diablo? Vamos a ver. Si estuviéramos hablando de política, bueno, casi todo es posible, ¿no? Ya lo sabemos. Pero en este caso no sé yo. Bueno, pues hubo un tiempo en que esto circuló como teoría, ¿eh? El Papa y el diablo, aconchalaos. Era el año 1003 y el destinatario de la maledicencia, porque era eso, una maledicencia, se llamaba Silvestre II. Sí, señor. Vamos, sí, señor. Venga, tú dirás. Sí, mirad, puede que alguien lo haya visto, alguien lo conozca, pero bueno, pues el próximo que vaya a Roma que lo busque. En la iglesia de San Juan de Letrán hay un sepulcro vacío, pero es un sepulcro muy especial. Medio Vaticano está pendiente de él y el otro medio está hasta el gorro de que la otra mitad esté pendiente. Esa tumba vacía, ese sarcófago, un cenotafio en realidad, está rodeado de muchísima superstición. Y aunque la religión es pura superstición de principio a fin, bueno, los jerarcas católicos no consideran que las supersticiones vaya con ellos, ¿no? Esas cosas son con los demás. Lo de ellos es fe y no quieren tener nada que ver con los supersticiosos. Mientras que los demás vemos a los fieles como supersticiosos, ¿no? Pues una cuestión de perspectiva, depende de dónde mires. Y ese sepulcro al que me refiero es el cenotafio del Papa Silvestre II. Al parecer uno de los más eruditos que se han sentado en el solio pontificio. Murió este hombre el 12 de mayo del año 1003 y dicen que Silvestre II ha sido, casi con total seguridad, el papa más virtuoso que ha pisado Roma. El más. Bueno, virtuoso en el sentido técnico e intelectual, ¿eh? En cuestiones espirituales, pues no, que en este aspecto no hay un papa bueno. Silvestre II inventó de todo. Estudió todo lo que se le ponía por delante y además era un tipo que transmitía sus conocimientos, compartía. O sea que ya era un papa raro. Muy rarito. Y sobre todo, si hacía eso, si transmitía conocimientos, era un papa peligroso. Por eso, cuando Silvestre murió aquel 12 de mayo, pasó a la historia como el papa maldito, el papa mago. Y todo porque era un papa más listo que el hambre. Ese era el problema, cosa que no sentaba nada bien por aquel entonces. Sus colegas, toda la fauna vaticana de aquel entonces, para entendernos, la tomaron con él, y los muy maledicentes, los muy bocachanclas, difundieron que tanto conocimiento maligno le venía al papa de un pacto con el diablo. Y bueno, con este San Benito se murió el perspicaz Papa Silvestre y todavía hoy los más catetos del Vaticano siguen creyéndolo, ¿no? Y encima fue el Papa del cambio de milenio. O sea, para ser Papa, todo mal. ¿Por qué te las das de sabio si yo conozco tu boina? Conmigo tú te cebastes, yo sé que me tienes roña. La roña que tú me tienes a mí no me mortifica. El rollo que tú te traes, tú lo venden en la botica. Oye, de todas formas, por curiosidad, ¿qué nivel de conocimiento tenía este hombre, Silvestre? Quiero decir, ¿qué estudiaba o qué había estudiado? Como para que despertara tanta desconfianza, que la gente le mirara así, o alguna gente le mirara raro. Madre mía, conocimientos lo tenía todos. ¿Ah, sí? Todos. Para la época, claro, estamos hablando del año 1000, ¿no? Sí. Silvestre II era un inquieto intelectual, una de las mentes más preclaras de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, fue el que difundió el uso del péndulo. Diseñó un astrolabio para enseñar astronomía. Sí, fue un experto en álgebra, extendió el uso del sistema decimal, en fin, de todo, un curioso tremendo, ¿no? Pero es que qué llamativo, ¿no? La razón y la fe. Totalmente, en la misma persona. Totalmente, ¿no? Eso era absolutamente extraordinario y estrafalario, ¿no? y para colmo, a este hombre no se le ocurre otra cosa que importar de la cultura árabe el sistema numérico. O sea, era mucho más práctico que el romano, así que ¿para qué queremos más? Eso era prestar atención a conocimientos de infieles musulmanes, ¿no? Bueno, fíjate, el sistema, los números arábigos, ¿no? Aprovecho para meter una morcilla
con esto de los números, no sé si os enterasteis, A ver, os tuvisteis ¿qué ha pasado? hace poco, hace un par de semanas creo que fue algo así, hay un debate gordo en Francia, bueno, un debate gordo en Francia, eso que exagera soy, una ligera discusión, debate. ¿no? Sí, un debate, ¿no? Por la decisión de dos museos, uno de ellos el Louvre, porque han reemplazado los números romanos por arábigos en sus textos explicativos. ¿Y? Es decir, pues eso. Es decir, ya no escribirán siglo XV palito palito palito. Ahora pone siglo XVIII, un 1 y un 8, no con romanos, ¿no? Y bueno, mira, fíjate, pero sí. eso para leerlo queda como, digo, de pura estética, ¿eh? Sí. Es verdad que un siglo, el siglo XVIII, yo lo veo con la X, la V y palito, palito, palito. Claro. Pero bueno, no, tampoco me quejaría por eso. Claro, bueno, pues tienen una bronca montada. Bueno, de momento, el Luis X palito V por ahora se libra, pero en nada pasará a ser Luis XIV con un 1 y un 4, ¿no? Dicen que se trata de ponerlo todo más fácil porque cada vez menos gente sabe leer romanos, ¿no? Bueno. Los que están en contra creen que es un ataque a la cultura clásica y bueno, y sobre todo en Italia se han mosqueado muchísimo. Les han tocado sus números y vamos, como si les hubieran mentado la madre, ¿no? Han dicho que eso es una catástrofe cultural, que eso es una estupidez, en fin. A mí los números romanos me gustan, pero bueno, sí, pero es cierto que algunos pues no saben leerlos, no un año o un siglo, algunos no saben leer ni el número de un rey, ¿no? Hombre, para poner los precios no, pero para otras cosas. Para otras cosas sí, ¿no? A mí me gustan y además me divertía saber leer los números romanos, ¿no? Sí. Hubo, hombre, no sé, yo lo tengo oído de hace muchos años, ¿no? Hubo una de estas meteduras de pata muy famosas, no sé si era una periodista o una locutora, no me acuerdo de dónde, que dijo Carlos Palito de España y ustedes de Alemania, porque esto está recogido en esa cosa de los gazapos y tal, porque no supo decir primero y quinto, ¿no? Ya. Palito de España. Carlos Palito de España y ustedes de Alemania por la V, ¿no? Bueno, pues a cuenta de esta polémica, además de la retirada de los números romanos, una tele, hace un par de semanas, no me acuerdo cuál, hizo una encuesta frente a la Puerta de Alcalá y casi nadie supo leer el año que figura inscrito. Claro. Casi nadie sabía que MDCCLXXV, palito, palito. Palito. 1778. Dices palito o palote. Bueno, porque, a ver, entonces el Papa Silvestre Palote o Peltre fue un pionero, ¿no? Porque palote, decías, sí. el que introdujo el uso de los números arábigos. Fue él. Y sí. Y además lo hizo con el mismo argumento que se están usando ahora en el Louvre y en el otro museo, ¿no? Eran más fáciles de leer y de escribir, y eso en su momento era verdad. Vamos a conocer un poquito más al Papa Silvestre antes de llegar a la parte peliculera de esta historia que tiene mucha guasa, ¿no? A ver, este hombre era francés, era muy estudioso y muy, muy, muy curioso. Y siendo muy jovencito, pues entró en contacto con ciencias que se desarrollaron solo en el mundo musulmán. En la Europa medieval, pues la geometría, las matemáticas, la astronomía, pues todavía eran ciencias prácticamente desconocidas. Pero Silvestre II, que aún no era papa, solo era el joven estudioso Gerbert d'Orlac, pues se empapó de ellas. Así fue como conoció los números arábigos, que también conocían muy bien en Al-Ándalus aquí, ¿no? Claro. En estas tierras, ¿no? Porque con los números arábigos se pudo avanzar muchísimo en el cálculo. Con el 1, con el 2, con el 3, era más fácil hacer cálculos que con la X, la V y el palito, ¿no? Era muy complicado, ¿no? Este hombre Silvestre construyó ábacos, esas cajitas con bolitas que sirven para hacer operaciones aritméticas sencillas, fabricó un astrolabio para situar las estrellas en el cielo, creó esferas armilares que representaba el cosmos, que este hombre hacía de todo, ¿no? Estamos hablando del siglo X, cuando los cristianos es que tenían prácticamente prohibido pensar, y encima este loco copiando conocimientos de los musulmanes. O sea, qué desperdicio de hombre metido a papa. Pero bueno, así pasó lo que pasó. 03034556 Il telefono è qui ma non squilla mai. Eppure tu il numero lo sai. Se proprio vuoi te lo ripeterò. ¿Cómo estamos hoy con las bandas sonoras, eh? Oye, por cierto, siendo papa este hombre, ¿continúa estudiando?
ilustrándose y metiéndose en líos intelectuales, o ya lo dejó? Que va, no dejó nada. ¿Ah, no? No dejó, no. Silvestre no paraba nunca de pisar charcos, ¿no? Y con esta cabecita repleta de conocimientos, y venga a pisar charcos y venga a reunir datos, en el año 999 Gerbert fue elegido papa con el nombre de Silvestre Palito Palito, ¿no? No eran charcos para él, pero bueno, sí para la Iglesia. A ver. Silvestre escribió una obra además que se llamó Fides et Ratio, Ahí lo tienes, Fe y Razón, y en esa obra invitaba a los hombres, el muy pirado, a recorrer el camino que se inicia, y abro comillas, con la capacidad de la razón de elevarse por encima de lo contingente para ir hacia lo infinito. Está bien dicho. O sea, claro, sí, fíjate, ¿no? Ya nos está recordando alguien, ¿no? Este hombre se equivocó de oficio, está claro, ¿no? Un papa invitando a los hombres a pensar. Seguro que os recuerda también a José Luis Cuerda, ¿no? Y amanece que no es poco, ¿no? Cuando el paisano suelta eso de alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario, ¿no? Pues eso, todos los papas son contingentes, menos Silvestre, que era necesario. Por supuesto, la plebe ignorante no entendía que la invitaran a pensar, creyeron que era el Papa Pertur, ¿no? Y sus colegas de sotana tampoco entendían lo que hacía este hombre, porque invitar a la gente a pensar era ir contra el propio negocio de la Iglesia. Si piensas, esto se va abajo, ¿no? Así que nada mejor que lanzar bulos contra él, que su conocimiento se lo proporcionaban las fuerzas del mal, que rendía culto a ídolos demoníacos atentos que se llamaban Cateto e Hipotenusa. O sea, no nos olvidemos de esto, que es que para los jerarcas cristianos eso de Cateto e Hipotenusa era idolatría. Y no... Era geometría. Era geometría. Oye, y para colmo, si fue elegido, dices, papa, en el año 999, mira que es como el demonio, pero al revés, le tocó traspasar el milenio, entonces. Claro, fue el papa del cambio de milenio. Y el año 1000 estaba cargado de superstición. Se supone que el mundo se iba a la porra, ¿no? Pero es que la superstición no ha abandonado a Silvestre II ni siquiera en el siglo XXI. Y aquí viene la parte más divertida de esta historia en torno a su cenotafio. Porque los catetos... no los que siempre van con la hipotenusa, sino los otros, los que aún no han salido del medievo, creen que el sarcófago de Silvestre II en la iglesia de San Juan de Letrán se humedece para avisar de la muerte del papa reinante. ¡Hala! A la vez que deja oír un crujido de huesos, ¿no? O sea, esto es una idiotez, como una casa, se mire por donde se mire, porque difícilmente... Claro, ¿no? ¿Cómo van a crujir unos huesos que no existen? Los restos de Silvestre II se hicieron polvo al contacto con el aire durante una exhumación que se pretendió en el siglo XVII. Y la humedad del mármol del sarcófago se debe a una condición natural que afecta a toda la iglesia, ¿no? Bueno, pues da igual. Cada vez que un papa se pone malo, riadas de gente toqueteando el cenotafio del papa mago para ver si está húmedo. Y luego pegan la oreja para comprobar si hay ruiditos, ¿no? Algún día Silvestre II va a levantar la cabeza y dirá eso de ¿vosotros sois gilipollas o qué? O sea, que hace ya 1000 años que os dije que usarais la razón y os elevarais por encima de lo contingente. Sopavos. Del último papa que murió, Juan Pablo II, ¿no? Sí. ¿De este pasó algo con la humedad y los huesos o no? Como estuvo en los últimos años ya en caída libre, cada vez que se le agravaban, bueno, pues riadas de gente ahí a tocar el cenotafio y pegar la oreja, ¿no? Entre quienes se acercaban al sepulcro vacío había obispos y sacerdotes, que evidentemente no lo admiten, ¿no? Esto lo cuenta muy bien el periodista José Manuel Vidal en su libro Habemus Papam, que dice que un sacerdote gallego camuflado de vulgar turista cumplía todos los días un encargo extraoficial de sus supervisores vaticanos durante las distintas recaídas de Juan Pablo II. Se acercaba al cenotafio en medio del barullo y disimuladamente palpaba el mármol, primero con las yemas de sus dedos y luego con un pañuelo para ver si estaba húmedo. A continuación se agachaba discretamente y pegaba la oreja al sepulcro. Ya veis, los curas están muy ociosos. Al menos este sí. Eres muy grande, Nieves. Adiós. Un beso. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.